Esas imágenes que acabamos de poner son de hace menos de 48 horas y es lo que está pasando en estos momentos en las calles de los Estados Unidos. Para ser más concreto, en Illinois, ahí reventó, literalmente reventó. Vieron ustedes gases lacrimógenos, balas de goma, la manera tan brutal en la que empujaba este agente de ICE a una mujer estadounidense y la derribaba al piso. La brutal forma en la que el régimen de Trump está eh, atentando contra los derechos civiles en los Estados Unidos. Balas de goma, empujones, detenciones, vehículos federales, por cierto, rodeados por manifestantes estadounidenses. Ahí no había inmigrantes, ¿eh? Ahí había estadounidenses que están ya hartos de esto, periodistas alcanzados por balas de gomas, municiones menos letales, pero al final letales. O sea, es un lugar peligroso hasta para ejercer el periodismo ya en Estados Unidos. Todo eso que vieron ustedes, amigos, pasó el viernes 19 de septiembre, hace apenas menos de 48 horas, repito, para ser más específico, en Broadview. Esto está a las afueras de Chicago. La prensa estadounidense, pues, lo quiso maquillar como un choque, pero lo que vimos realmente fue un estallido social directo contra el aparato represivo de inmigración del presidente de los Estados Unidos. No nada más es ahí. Ahora vamos a ver cómo esto está escalando en otros lugares. Vean ustedes ahí, lo pueden ver de hecho, agentes de ICE afuera de Broadway, en Illinois. Porque bueno, pues no fue una protesta cualquiera, ¿eh? Esto fue una reacción frontal de la operación, porque tiene un nombre en específico esto. Le dicen Operación Midway Blitz, y vamos a ver lo perverso que es esto, porque este operativo, amigos, ya es un plan que se está ejecutando de limpieza migratoria que el gobierno de Trump está ejecutando como si se tratara de un conflicto militar, de una guerra dentro de su propio país. Desde las 5 de la mañana lanzaron esta operación y a esa hora, pues un grupo de manifestantes comenzó precisamente a reunirse afuera de lo que vieron ustedes ahí, que es el centro de detención de ICE de Broadway, que pues lleva ahí todo el semanas siendo el epicentro pues de las protestas contra las nuevas políticas migratorias de Trump, pero de alguna manera esto no se había desbordado. Una disculpa, por cierto, ando bastante mal de la gripa. Pero bueno, aquí estamos dando nuestro mejor toque, ¿no? Entonces, por si se me escapa ahí un tosido, ustedes disculpen, ¿no? Pero desde que se anunció oficialmente esto, amigos, este proyecto perverso, porque no hay otra manera de decirlo, que no tienen empacho, no es una teoría de la conspiración, ¿eh? Vaya, mismo ICE lo acepta, se llama Midway Blitz. Lo lanzaron desde el 23 de agosto. Hay datos, incluso hay registros del DHS, del ICE que reportan esto. Desde que se lanza este proyecto, están intensificando de una forma brutal las detenciones, no nada más de inmigrantes, sino también de ciudadanos estadounidenses. Imagínense, o sea, ICE ya no nada más detiene a migrantes, detiene a estadounidenses de toda la vida. De hecho, los que estaban ahí, no había un solo migrante, al parecer. Y ahora se están cerrando, por cierto, las puertas de cualquier intento de monitoreo ciudadano. Son terroristas estos cuates, usan pasamontañas, no se identifican, muchos de ellos ni siquiera portan placas. No me refiero a su badge de policía, placas en sus vehículos. Perfectamente dicen que son la autoridad y bueno, pues alguien habría que creer. ¿Autoridad en qué? Migratoria. Entonces, ¿qué autoridad tienen para detener a ciudadanos estadounidenses? Y encima para secuestrarlos y ponerlos arriba de una van sin placas, llevárselos y luego nadie sabe dónde están. Si realmente eran ellos, si están vivos, si están muertos, si están bien. No hay cifras públicas aún, pero ya varias organizaciones de derechos humanos están reportando precisamente la gravedad de esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque se trata evidentemente de algo que está escalando pues los derechos más básicos de los estadounidenses. Desde los más simples, ¿no? Incluso el Illinois Coalition for Immigrants and Refugee Rights, que es el ICIRR,
o ICIRR, pues ya calcula que más de 1,300 personas han sido detenidas solamente en el área metropolitana de Chicago en menos de un mes. Imagínense nada más qué brutalidad. Fuentes hay muchísimas y ahí se las estamos poniendo. ¿Y saben cómo los detienen? No hay una orden judicial para detenerlos. No hay notificaciones a sus familias. Lo que vimos ahí en esas imágenes del intro de este viernes, pues fue una consecuencia, digamos, una reacción directa a esa política. Desde las 8:30 de la mañana se reportaban en ese momento los primeros enfrentamientos. Hablábamos de manifestantes que bloqueaban las entradas del estacionamiento. Ahí se ve a una persona que estaba con los brazos entrelazados. Los agentes de ICE, pues en lugar de intentar, pues como manda el formato, ¿no?, mediar, pues enseguida usaron una fuerza bruta. Los arrestaron a los ciudadanos estadounidenses. Brutalmente los tumbaron al suelo. Imagínense, les rociaron gases químicos directamente en la cara. Incluso uno de ellos que sale en su cuenta de TikTok, que se llama, si ustedes lo quieren revisar, es @MeridianEck, SK, que él dice que fue rociado con gas y fue detenido por lanzarles de vuelta un bote de gas lacrimógeno que le habían lanzado a los agentes a ellos mismos. Y las imágenes pues muestran cómo entre 4 oficiales le echan montón, lo arrestan esposado hacia el interior del centro. Y esto pues no nada más es un caso aislado. Muchos otros de los manifestantes que estaban aquí pues dicen cómo fueron retirados por la fuerza a través de ICE con gases irritantes. El infierno que se desató aquí desde temprano, porque fíjense, les digo, desde las 8 de la mañana a las 4:15 de la tarde todavía se seguían registrando enfrentamientos. Amigos, a mí eso me pareció el principio de una guerra civil en Illinois. Imagínense, desde las 8 de la mañana estaban peleando con ICE, eran las 4:15 de la tarde y ahí seguían. Una mujer que intentaba precisamente echarles la camioneta encima para bloquear el paso de ICE, fue derribada por agentes. Imagínense, la desaparecieron adentro de las instalaciones. Luego salió desorientada con un solo zapato. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que evidentemente seguro hubo tortura adentro. Otro manifestante, porque por supuesto cuando veían estas cosas, pues la gente de afuera más se enardecía. Y cuando intentaron hablar con la prensa, pues fueron rodeados por agentes armados. Llega la prensa y a la prensa también la agredieron. Imagínense nada más estas escenas, ¿no? Todo eso quedó registrado. De hecho, repito, ahí ustedes pueden ver muchísimas de las fuentes que están informando acerca de este infierno que se desató en Illinois. Que, por cierto, déjenme decirles que hay que irnos preparando para ver más imágenes de estas. Porque este proyecto no nada más va para Illinois. Ya la policía de Broadview tuvo que intentar pues atender a los heridos. O sea, la policía mejor ni se metía, pero lo único que hacía era atender a los civiles heridos, llevárselos en ambulancia a los hospitales más cercanos. No sabemos cuál es el estado médico de toda esta gente que salió herida por ICE en este enfrentamiento. Hay muchos, por cierto, que están graves. El mismo DHS, que es el Departamento de Seguridad Nacional de allá, pues emitió incluso un comunicado en una de esas fuentes que ustedes pueden ver ahí, en donde ellos salieron a asegurar que había más de 100 manifestantes. A veces no eran 100, esos eran, olvídense, miles. Pero bueno, dice, es que 100 manifestantes atacando a agentes federales. Y los agentes federales, según la DHS, unos angelitos que estaban ahí haciendo nada y los agredieron porque sí. A ver, digamos las cosas como son. Había un bloqueo para que no salieran. Y nadie intentó mediar por la vía pacífica. Lo primero que hicieron a la turba es agredirla, echarles gases lacrimógenos, ley garrote y por supuesto detonó la violencia de lado y lado. Había drones incluso que registraron que al menos 40 personas
en ese momento habían salido heridas. Estaban pidiendo apoyo policial, de hecho. El departamento de policía de Broadway dijo pues que no, que ellos no les dijeron nada. Al final llegaron nada más pues a ayudar a llevarse a los heridos del desastre que causó el operativo de Trump. Un verdadero infierno. Eso es un tipo que no está resolviendo nada. Llega a alterar comunidades enteras, ¿eh? Sale incluso en un comunicado ya para las 6:23, porque este cuento duró todo el día, en donde pues ellos mismos reportaron que había objetos sobre la vía del tren. Nada más. Es más, el propio departamento de policía reveló que tienen un acuerdo con ICE para que cualquier uso de agentes químicos, imagínense, sea notificado previamente. Bueno, eso no pasó. ¿Qué les quiero decir con esto? ICE les lanzó a sus ciudadanos gases químicos. No sabemos cuáles. Si lacrimógenos o de otro tipo, y no le informaron a la policía como tenían obligación de hacer. Porque aquí no se trata, repito, miren, aquí no es una guerra de ICE contra inmigrantes. Creo que en lo que va de la conversación ni nos hemos acordado de los inmigrantes. Ya esta cosa es de ICE contra los ciudadanos estadounidenses. La represión de ICE contra el ciudadano estadounidense. Es una guerra en donde por un bando veíamos quiénes estaban, DHS, ICE, y por el otro, pues los estadounidenses. Explosiones que se reportaban en el lugar. Es decir, ICE actuó por su cuenta contra la gente local. Y esa, amigos, es justamente la situación que estamos viendo, en donde muchos medios incluso lo calificaron como el inicio de una guerra civil. Incluso salió una candidata que se llama Kat Abu-Ghazel, que es candidata al Congreso por el 9º Distrito de Illinois, y ella salió a decir a los medios, a ver, esto es una guerra, ¿eh? Esto que vieron ustedes ahí es una guerra. Y si ustedes regresan a ver las imágenes del intro de este en vivo, pues no parece otra cosa. Afortunadamente nadie de los manifestantes llevaba armas en el país más armado del mundo. Pero ante esta indignación, ¿cuánto creen ustedes que falte para que salga un tiro del otro lado? Y ahí sí se va a armar una verdadera guerra civil, ¿eh? Y cuando eso pase, nadie lo va a poder detener, ¿eh? Porque pues es una violación que está causando una respuesta injustificada, porque la violencia solo genera violencia. Pero aquí nadie les está respetando sus derechos, ¿eh? La primera enmienda de entrada. Se están llevando al estadounidense sin un debido proceso. Gente que no se identifica, que tiene la cara cubierta en vehículos sin placas. Eso, amigos, es terrorismo institucional. Hasta el mismo alcalde que se llama Evanston Daniel Biss, hasta el mismo congresista Robin Kelly dijeron eso, que necesitaban respuestas, que lo que vieron fue una represión en vivo. Es decir, nadie, amigos, ni siquiera el alcalde, ni siquiera los congresistas se ponen del lado de ICE o de las autoridades. Nadie piensa que ICE es víctima aquí. Lo ven como los provocadores. ¿Por qué no teníamos noticias de Illinois la semana pasada, por ejemplo? Pues todo estaba en calma. ¿Por qué hoy es un infierno? Porque es el infierno de Trump que llegó. Y van a ver cómo la próxima semana va a salir a decir que va a mandar precisamente más Guardia Nacional a Illinois, porque ya se volvió un infierno y él tiene que meter orden del desorden que él mismo puso, ¿eh? La cosa es que nadie está a salvo ahí ya. Ni el que es inmigrante, ni el que es estadounidense. Y a estas alturas, amigos, hay que decirlo así con todas sus letras. Trump está usando a ICE como un brazo paramilitar. ¿Ya nos dimos cuenta de lo que se trata todo esto? Aquí no hubo producto de una detención de un inmigrante o de una redada migratoria, ni siquiera inmigrantes de por medio. Es un grupo extremista, llamémoslo así, un grupo paramilitar como ICE, en contra de los estadounidenses, en su propio territorio. Y ojo, les digo, no es una operación más. Es un patrón que ya hemos visto en otros lugares. Vienen de hacer lo mismo precisamente en Los Ángeles.
Ahora están repitiendo el modelo. Y con ese modelo van a justificar nuevos excesos. ¿Saben qué es lo preocupante aquí? Que todo esto está pasando sin que haya una declaración formal de emergencia. La va a hacer, porque ahora, después de este cagadero, él mismo ya va a decir, puta, bien, ¿qué emergencia tenemos en Illinois? Todo está fuera de control. Entonces es el típico que llega con bidones de gasolina, echa el cerillazo y luego, no, manden a los bomberos, porque miren, quién sabe por qué pasó esto, ¿no? Pues esto no tiene el respaldo del Congreso. Esto no tiene una base legal clara, ¿eh? Y las redadas masivas estadounidenses, estos arrestos judiciales sin orden judicial, que de entrada no puede considerarse un arresto judicial, porque de entrada no hay una orden judicial, para estadounidenses. Aquí no hay quien diga, es que su estatus migratorio, que pues es de ahí de toda la vida. ¿A qué se parece esto? Pues a una política de ocupación. Repito, esto no tiene que ver ya nada con migración. ¿Qué hace ICE ahí? Pues yo no sé. No sé porque se trata de todo menos de inmigrantes. Ya pasó en Nueva York. Se consintió. Está pasando en Illinois. Y el resto del país, pues parece no despertar. Pero a ver, esto se va a replicar en Phoenix. Lo vamos a ver en Houston. Ya lo vimos en Los Ángeles. Es el mismo modelo. ¿Saben a qué me recuerda? Hablando de estas ciudades, creo que hicimos estoy tomándome un tecito de jengibre con miel. Tip, si andan así jodidos como yo, ojalá no sea COVID, pero este es el efectivo, ¿eh? Jengibre con miel. Si tienen otra cosa, déjenmelo en el chat. Agradeceríales yo. Bueno, nos recuerda mucho a un modelo. En alguna ocasión hicimos un video de esto precisamente. En 1954 en Estados Unidos, la operación Espalda Mojada. Con esa operación, Estados Unidos expulsó a más de 1 millón de mexicanos. Por cierto, muchos de ese millón eran ciudadanos estadounidenses, pero que tenían un abuelo mexicano. Nacieron en Estados Unidos, pero con esa operación Espalda Mojada del 54, en condiciones infrahumanas, los expulsaron a un país que no conocían, a una lengua que en muchos casos ni siquiera hablaban, porque eran estadounidenses. El papá era hijo de un mexicano, pero el papá nació en Estados Unidos y el hijo también. Muchos no hablaban ni español. Bueno, y no se llama Espalda Mojada la operación, pero se llama Midway Blitz. Sigue el mismo patrón, ¿eh? Es un programa de expulsión sin derechos humanos, con fuerza armada, con propaganda oficial, que justifica lo injustificable. Y por si fuera poco, pues todavía los criminaliza. Y ya no al inmigrante, al estadounidense. Y sobre todo al opositor. Y sobre todo, por supuesto, a quienes salen a protestar. Porque es algo que Trump simplemente no tolera. Porque quienes denuncian, pues ya lo vimos, a la prensa los gasean, a los políticos los empujan, a los manifestantes que de a pie ya ni les digo, a esos hasta los desaparecen, literalmente los desaparecen, eso no es paranoia. Está pasando, hay pruebas, yo les he mostrado muchos videos, testimonios de que, y están los videos, llegan encapuchados, no se identifican, en van o en vehículos sin placas, se llevan a los estadounidenses, no aparecen. Presumimos que era gente de ICE. Pero de ICE, ¿por qué? Si el señor o la señora o la joven o el joven eran estadounidenses de toda la vida. Y con esa prepotencia, nadie los toca, no se identifican, no hay respeto a los derechos humanos, desapariciones forzadas. Presuntamente a manos del Estado. Imagínense, eso es un estado de terror. Si ustedes me preguntaran en dónde pasa eso, pues yo les diría, obviamente en una dictadura, donde no hay derechos civiles, ¿no? Y pensaría, por cierto, que pasó en los 80s o qué sé yo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos hubo en los 80, con este discurso, ¿no? En el 59, Operación Espalda Mojada, o sea, cosas así. Pero amigos, en el 2025, me parece que es increíble
que Estados Unidos permita esto. El problema, amigos, es que el día que esto reviente y la gente diga ya no más, cuidado, porque en el país más armado del planeta Tierra, eso es muy peligroso. ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat? Pues el gobierno, dice Eliseo Salazar, está para servir al pueblo, pero también al pueblo debe sujetarse a las leyes del gobierno. Mi querido Eliseo, el problema es que tiene lógica lo que dices, pero imagínate que llega alguien encapuchado o 5 encapuchados. Tú eres una gente bien pacífica, caminando por tus hijos por la calle, y estos 5 encapuchados en una van sin placa te detienen, te desaparecen, tú tienes tus papeles en regla y nunca más vuelven a saber de ti. Puede ser que aparezcas en una cárcel en El Salvador, en el SECOT. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque a lo mejor tú naciste en Estados Unidos. O puede que ni aparezcas. ¿Qué harías tú? Te pregunto. El pueblo debe sujetarse a unas leyes. ¿Y el gobierno a qué leyes se sujeta? No se identifican detenciones forzadas. No es respeto a los derechos civiles. Estados Unidos ganó esos derechos civiles a base de revoluciones, a base de guerras, a base de sangre que se derramó para conseguir esos derechos, de luchas. Y ver cómo todo eso se está perdiendo en menos de 7 meses es increíble, ¿eh? Porque antes decíamos aquí, lo que está haciendo Washington en Siria o en Líbano o en Irak, que no respetan sus derechos, su soberanía. Pero nunca habíamos dicho esto así, ¿eh? Yo creo que, pues no, a mí no me había tocado en el 54 cuando la operación Espalda Mojada, ¿no? Verónica dice, Víctor, mejórate pronto, necesitamos estar informados. Muchísimas gracias, sí será aquí cuidándonos, Verónica, para que así sea. También Alba está aquí, entrándole al quite, por supuesto. Poco Pelo dice, pero son ellos, los estadounidenses, que dicen que nuestro líder Nicolás Maduro es el dictador. Ironías de la vida, ¿no? ¿Sabes cuál es la ironía de la vida? Que si esto estuviera pasando en México, el Departamento de Estado ya nos hubiera puesto sanciones porque no respetamos los derechos humanos, porque somos monstruos, porque así es el tercer mundo. Pero cuando lo hace Donald Trump, nadie dice nada. Lo que se ve es una especie de Gestapo, dice Marco. Así es. Te quitan los papeles, los botan y te envían a una cárcel. Tan fácil como eso, dice Roberto. Así es. Así es. Oye, que sí tengo papeles. A ver, déjame revisarlos. Nunca regresan. Sus papeles, no, ya se los di. ¿A quién? ¿Al encapuchado? ¿Cómo se llamaba? No, pues no me dijo. Le pregunté, pero me dio un putazo. Increíble, ¿no? ¿Puedes explicarnos la segunda enmienda y el peligro que esto implica? Saludos desde Chile. La primera, la segunda, la cuarta enmienda. O sea, que son al final derechos que tienen los estadounidenses. A ver, para un debido proceso. Mira, te lo explico tan fácil como esto. Sin tanto rollo. Tienes derecho a que 5 encapuchados no te detengan en la calle, te acomoden una tranquiza como para ti, te suban a una van sin placas y te desaparezcan sin decirle a nadie. Tienes derecho a que si vas a estar en un proceso judicial te den un citatorio judicial. Tienes derecho a que respeten tu propiedad, a que no se metan a tu casa a la fuerza. Tienes derecho a que las personas, si te van a detener, se identifiquen con su número de placa y te digan de qué te están acusando y a dónde te llevan, y a un abogado, y a no autoincriminarte, y a guardar silencio. Bueno, todo eso y otras cosas desaparecen. Ahora entiendo por qué tienen cárceles en El Salvador, dice Danis. Bueno, pues ya las está rentando Bukele, ¿no? A Donald Trump. Muchas gracias. Dice Sofía Méndez a Víctor, saludos desde California, siempre te escucho, ahora sí me hiciste reír, muchas gracias Sofía, y nos vemos en el siguiente en vivo.